Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de la economía P2P. Estamos hoy aquí de vuelta nuevamente con Leo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estuve a esto de pensar que ibas a decir no hay almuerzo gratis. Por alguna razón es como... Me vino, Te diría te juro, que yo dije también. te vas a confundir y vas a decir no hay almuerzo gratis. Pero no, está bien. Estuve muy al borde. Le mandamos un saludo. Un saludo a grande los de No hay muchachos. almuerzo gratis. A los muchachos de no hay almuerzo gratis, exactamente. A los muchachos. Bueno, tenemos la parte 2 del último podcast. Esto literalmente nosotros lo estamos grabando de un día para otro. Pero No, bueno. no, o sea, de un día tras de otro, ¿no? No es que, Claro, un día tras de otro, se entiende. Sí. Sí. Bueno, el siguiente punto, si quieren vamos medio directo al grano. Sí, antes aclaremos que si nos están escuchando, les recomendamos que vayan a escuchar el episodio inmediatamente anterior a este, que debería ser el episodio número 45, que tiene toda la primera parte con toda la introducción, pero obviamente pueden seguir, obviamente, no hay problema. Pero lo que recomendamos es arrancar desde el anterior como para que no se pierdan ningún detalle, ¿no? Sí. Obviamente les recomendamos ver ese y todos los anteriores podcasts. Y todos los anteriores, claro, exactamente. Menos de eso sería traición, lógicamente. Sí, traición a la patria. A la matria. A la matria, lógico. Bueno, vamos al asunto. ¿Cuál es el siguiente punto? Bueno, el siguiente punto es insistir con tu privacidad. Dejar de usar correo electrónico como Hotmail, Gmail, @Yahoo. Obviamente lo guardan todo, lo saben todo. Creo que está de más decir, ¿no? Es como que el banco no vea lo que haces en tu home banking, ¿me entiendes? Obviamente te está mirando todo, te está registrando todo. Lo que se propone acá es empezar a usar ProtonMail, Tutanota, son como mails alternativos enfocados en privacidad. Por ejemplo, ProtonMail, ellos dicen que los mails están encriptados, no es que todos los mails están encriptados. O sea, si yo te mando de Tutanota a Gmail, no está encriptado. Bueno, es visible para Gmail, digamos. Sin embargo, entre Proton's Mail sí son encriptados de punta a punta. Sí, son no sé si cifrados Tutanota de tiene lo extremo a mismo. También tiene lo mismo y creo que también tiene la posibilidad de configurarlo para personas que tengan soporte para correo cifrado desde otros proveedores. El tema es mucho más simple. Si ya sos usuario de Proton tenés menos que configurar, ¿viste? Y con otros usuarios de Proton tenés menos que configurar. A esto yo personalmente le sumaría usar una aplicación, que esto también hemos hablado en algún momento, usar alguna aplicación que cifre todos los mensajes por defecto, como por ejemplo Signal, Braille, si sos un poco más extremista en el sentido de la privacidad, tenés XMPP con el protocolo OMEMO, ya sos como mucho más descentralizado, y si no, aplicaciones del tipo Session, ¿no? Que es otra aplicación que también tiene buen cifrado por defecto. Está bastante recomendada. Eso para mensajería instantánea. Obvio. También la otra opción para un mail es correr tu propio mail, ¿no? Tu propio servidor de mail. Sería como la otra opción. Pero bueno, si querés una sencilla. Sí. La verdad. Después, bueno, por ejemplo, pagar con efectivo. Evitar los programas de bonos. Obviamente, no andes comprando bonos del gobierno. No sé, no sé acá. Creo que se refiere a los cupones en este punto, ¿no? Porque evitar los programas de cupones, o sea, las que vos te, digamos, comprometés de alguna manera como cliente. Claro. Porque justamente lo que ellos hacen es, por ejemplo, cuando no sé, tenés la tarjeta de Comunidad Coto. Está buenísimo, claro, porque te da un montón de descuento con la tarjeta de Comunidad Coto, pero pueden asociar cada compra a un perfil específico, ¿no? Y el día de mañana eso no sabes cómo se puede poner en tu contra. O sea, no queremos decir que este es el paso previo a las tarjetas que te dicen que ya consumiste el tope de carbono por mes, pero bueno, es el paso previo a la tarjeta que te dicen que ya consumiste el tope de carbono por mes. Es como un poco consecuencial, ¿no? Coto se pone la gorra y listo. O sea, cuando el Estado quiera la información, van a ir a esos lugares y van a decir, ok, dame esto que viniste juntando durante los últimos 5 años de esta persona, ok, perfecto, ya saben qué consumís, qué se consume en tu casa, ¿no? Cuáles son los hábitos de consumo. Es como...
nosotros pensamos que somos creativos cuando vamos al supermercado, que siempre compramos lo más barato, pero en realidad solemos ser bastante consistentes y esto obviamente se nota, se ve estadísticamente, es muy fácil de adivinar. O sea, y tenemos una huella muy particular porque de una persona a otra las personas no suelen comprar lo mismo, ¿no? Y tener todo asociado a una misma identificación no está bueno. Por eso tampoco es recomendable pagar con tarjetas. O sea, si no te aceptan Bitcoin Cash, que es la forma de dinero casi ideal, obviamente, la mejor alternativa es dinero fiat en efectivo, ¿no? Que todavía el efectivo por lo menos te da la ventaja de cierto nivel, cierto grado de anonimato, una cierta un cierto nivel de no tenés límites, ¿no? En cuánto puedes transportar. O sea, el único límite vendría a ser un límite físico, pero después eso es mucho mejor, es decenas de veces mejor que, por ejemplo, pagar directamente con una tarjeta de crédito. Sí, sí. O inclusive, por ejemplo, si pagás con tarjeta, la tarjeta sabe cuánto pagaste, qué día, dónde y qué sé yo, pero no sabe, no sabe qué compraste, por ejemplo, ¿no? No sabe si compraste o no barrita de cereales, ¿me entendés? Pero el señor Coto sí sabe. Ahí hay Sí, una esa diferencia. información se puede Falta que cruzar. empiecen a cruzar datos entre Claro. ellos. Que bueno, no sé cuán lejos realmente está eso. Siempre, obviamente, primero Bitcoin Cash y después, bueno, efectivo. Aunque ya sabemos que dentro de un tiempo el efectivo, váyanlo saludando que se va. Bueno, el siguiente punto para nosotros es algo especial. Lo venimos charlando con Ian hace bastante tiempo y con la gente con la que nos reunimos y conocemos. Y cada vez hay más personas, incluso dentro de los ambientes más libertarios, que están de acuerdo en que este punto es necesario y casi va a ser obligatorio el día de mañana, ¿no? Para tener cualquier tipo de mantener cualquier tipo de autoridad como padres, por ejemplo, ¿no? Y esto obviamente volvemos un poco a los hijos. Y en el episodio anterior hicimos mucho énfasis en los hijos. Entonces, una de las opciones que recomendamos a todo el mundo considerar, incluso cuando por ahí no es la más popular y al principio suena mal, porque la verdad es que al principio te suena mal, sobre todo si siempre te educaron en una escuela pública, es considerar la educación en casa. Esto es una opción que es viable, es factible, hay comunidades de gente que se dedica y estadísticamente hablando, los chicos que son educados en casa les va mejor en la escuela, académicamente, o sea, les va mejor en cuanto a nivel académico. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, donde es mucho más permisivo y donde la gente lo hace con más frecuencia, en general los chicos que estudian en casa tienen un mejor desempeño económico y académico, perdón, en los estudios estandarizados, en los test estandarizados que hacen. E incluso una de las cosas que la gente no puede creer cuando lo escucha es los chicos que estudian en casa o que son educados en casa por sus padres o por personas de confianza cercanas a la familia, les va mejor y se desempeñan mejor socialmente, ¿no? Y esto es como contraintuitivo porque uno piensa que la escuela no solamente te da el conocimiento, sino también te da la sociabilidad. Y no, esto es como al contrario. En general, las personas que son educadas en casa tienen mejores herramientas y desempeños sociales. Entonces, sí. No, es que inclusive, o sea, pensarlo desde este punto de vista. Cuando vas a tu hijo al colegio, primero, no decidió con quién está en el colegio. O sea, es medio toca la cuchara loca, ¿viste? O sea, te mandan a tu hijo con vaya a saber quién. Y vos, o sea, tu hijo va a recibir indirectamente lo que está pasando en la casa del resto de compañeros. Si en una casa de un compañero mamá o papá le pega a mamá, eso le va a llegar a tu hijo, porque el nene, o sea, el nene es una esponja, ¿no? Y esa esponja después va a ir a tirar esa información o tirar muchos de estos aspectos al aula, ¿no? Al grupo. Entonces, probablemente si hay un caso de, por ejemplo, de violencia doméstica, es muy probable que el niño vaya a pegarle a un montón de compañeros de una forma, o sea, los niños siempre se pegan entre sí, pero hay un límite, ¿no? Probablemente lo rompa ese límite. Y tiene que ver obviamente con lo que está sucediendo en la casa, y eso a vos te llega independientemente. El homeschooling lo que te permite, inclusive si lo haces en grupos, es controlar hasta esos ambientes, ¿no? O sea, podés más o menos saber cómo es la casa de la que viene el resto de compañeros del grupo de homeschooling de tus hijos, porque los conoces, porque están mucho más interesados que simplemente mandar al pibe 8 horas al colegio y olvidarse que existe y después irlo a buscar.
Acá si quieren hay dos puntos. Dentro del homeschooling tenés el homeschooling y el unschooling. Homeschooling básicamente es educar a tu hijo en la casa, en tu casa. Puede ser en grupo o no en grupo, como sea. Y después que vaya a rendir los exámenes, por ejemplo, de que terminó el primario, el secundario, lo que sea. Eh, y después tenés unschooling, que es directamente no seguir ningún tipo de... O sea, es como que no rinda ningún examen de nada. O sea, vos en general cuando recibes un examen lo que te están haciendo es como te están medio marcando la agenda, ¿no? De que le das a tu hijo. Pero bueno, podés llegarlo a reducir lo mínimo posible como para que apruebe el examen y listo y después se olvide. Que es un poco lo que hacen todos los chicos, nada más que Sí, sí. de una forma mucho más eficiente, si querés, en tiempo para el chico. Y después enseñarle vos lo que querés. Bueno, la schooling es directamente enseñarle vos lo que querés y que no rinda el examen de nada. O sea, como que esté directamente fuera del sistema. Sí, ojo que en algunos países esto no es legal, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, hay que consultarla. O sea, sabemos que nos escucha gente que por ahí es, no sé, de otros países de habla hispana. Perfecto, consulten, ¿no? Acá en Argentina suele sonar bastante raro, ¿no? Porque está como muy atornillada la cultura de que sí o sí tenés que ir a la escuela. Porque desde 1850 Porque más o menos. Sarmiento. Claro, exactamente. Desde la época de Sarmiento, que fue un presidente del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que la educación es pública, obligatoria y gratuita. Entonces todo el mundo, de alguna manera u otra, tiene que ir a el colegio Vestido público. igual. Al colegio Todos público. iguales, de guardapolvo, exactamente. Después obviamente tenés colegios privados, ¿no? Pero los colegios privados no tienen tampoco mucha autonomía en qué deciden. Muchos de los colegios privados encima reciben incentivos directamente del Estado, entonces obviamente no tienen motivos para desviarse de esa agenda, por así decirlo. E incluso aunque vos digas, no, tengo un colegio que es 100% autosustentado, se sostiene, o sea, de las cuotas de los padres o de las contribuciones de que sea, qué sé yo. En muchos casos igualmente tiene ciertos contenidos obligatorios que son los que el Estado impone, que sí o sí se tienen que aprender. Entonces de alguna manera u otra el Estado siempre se termina metiendo en que les enseñes a tus hijos, ¿no? Lo que tiene de bueno esto es que igualmente, incluso aunque vos tengas que enseñar la currícula del Estado, haciendo homeschooling, vos controlás cómo esa información se transmite a tus hijos, ¿no? O sea, vos controlás exactamente la forma en la que llega, porque vos cuando le estás mandando a un colegio, ¿no? Donde tiene una maestra o una profesora que, por ejemplo, piensa diametralmente opuesto a vos, lo que está haciendo es de alguna manera poniendo en contra a tu hijo a vos, ¿no? Y esto lo explica muy interesantemente Miguel Ángel Bastos, que lo citamos también en el episodio pasado, que él dice que originalmente la idea de la escuela pública o la educación pública es generar discordia en la familia, ¿no? Mostrarle al hijo en el colegio que los padres no saben, ¿no? Y que no debe confiar en los padres, sino que debe confiar en el sistema educativo para que lo eduque. Y mucha gente acá en Argentina cree eso, que sí o sí tenés que pasar por el sistema educativo. Y que no se preocupe la gente que hoy en día se dedica a la educación en un sistema libre, van a tener un montón de oportunidades de laburo porque la gente igualmente va a delegar ciertas de estas actividades, ¿no? Lo único que va a pasar es que los padres van a elegir libremente, ¿no? Quiénes son los que educan a sus hijos. Entonces los buenos profesores van a tener un montón de laburo y van a cobrar muy bien. Sí, inclusive lo que pasa es que mucha gente que hace homeschooling, hay cosas que las delegan a profesores particulares. O sea, por ejemplo, vos no tenés por qué saber todas las materias de todo. O inclusive si son un grupo, tal vez alguno de los padres del grupo no sabe algún tema, ¿no? Alguna materia en especial. Entonces simplemente delegan a un profesor particular entre todos y listo. Bueno, un poco atado a esto también va, que vos mismo, esto sí lo podés y deberías hacerlo, si sos Bitcoin Casher, tenés que enseñarle a tus hijos a usar Bitcoin Cash en algún momento, enseñarles los principios de autocustodia, como le enseñarías a usar dinero, ¿no? Pero, digamos, de forma más específica, ¿no? Especialmente tratándolo con BCH. Entonces, por ejemplo, que no sé, llega a una determinada edad, tengan su propia billetera de autocustodia, ¿no? Guardate vos las palabras de recuperación, por ejemplo, si tu hijo es muy chico, pero el día de mañana, no sé, puedes decirle, ok, a partir de ahora yo no tengo más tu frase de recuperación, tenés que manejarte vos, ¿no? Obviamente, dales educación financiera, enseñales que el dinero no sale del aire y que no aparece mágicamente, ¿no? Por obra y gracia del Estado. Y incluso una recomendación que nosotros tenemos es, al margen de todo esto, si igualmente, por las razones que sea, no sé, en casa necesitan laburar los dos padres o lo que sea, o dificultades económicas, o no se ve el homeschooling como una opción, igualmente siempre estar encima y revisar todo
lo que los hijos aprenden en el colegio. O sea, ver las carpetas, ver los profesores, quiénes son, ir a las reuniones de padre y hacer comunidad entre padres justamente para decir, ok, poner un límite entre todos, ¿no? A lo que se les puede enseñar y no a los hijos. Cada tanto, y esto pasa mucho en Argentina, vemos casos de profesores adoctrinadores, ¿no? Y esto se ve muy claro en las escuelas públicas, por ejemplo. Cada tanto sale un video que se comparte, qué sé yo, pero muchas veces los mismos chicos no son conscientes de lo que están recibiendo por parte de los profesores, y los padres no son conscientes porque no se revisan o no se ocupan o no se hacen cargo de la educación de sus hijos. Es como, ok, para eso ya está el Estado, se está ocupando, ¿viste? O para eso paga una escuela pública o una escuela privada, digo. Y esa no es la mentalidad correcta. Incluso en una escuela privada puede ocurrir esto y pasa más de lo que debería incluso. Sí, porque vos imaginate, lo mandás al jardín donde la profesora le define, le cuenta al nene cuál es su género, porque viste, acá los chicos no nacen con género definidos, sino que se los definen las profesoras, las maestras del jardín, siempre. Sale del jardín, lo dejas con YouTube Kids y TikTok, y después cuando entra al primario está 8 horas encerrado, o sea, se despierta, desayuna, 8 horas, sale y lo dejas con la Play, TikTok, y tal vez lo mandas a algún deporte. Realmente es como... Aparte es como contradictorio, ¿no? Es... Siempre uno lo que se imagina, por ejemplo, de los chicos es... ¿Cuál sería como el chico ideal, no? O le preguntas a un adulto. No, y el chico ideal tiene que ser... tiene que ser tranquilo, portarse bien, ser obediente, no cuestionar la autoridad. O sea, todos rasgos de sumisión, claramente. Pero después cuando le preguntás cuál es un adulto ideal, te dice que piensa por sí mismo, que no sigue a la manada, viste, como que tiene... O sea, hay una Sí, persona que tiene una totalmente mentalidad independiente. asertiva, exactamente. Claro, entonces estas me puedes explicar características son cómo esas dos contradictorias. cosas... Claro, cómo esas dos cosas son la misma persona, no se puede, negro. O sea, o haces una o la otra, ¿no? O lo tirás a que se encarguen las profesoras de jardín con la primaria, TikTok, a tu hijo, o te encargas de que sea una persona pensante por sí misma. Pero las dos no te van a salir, ¿eh? No es que de un día para otro cumple los 18 y automáticamente el chico se ilumina. No, va a seguir siendo sumiso, pero en otro rasgo, en otra edad, ¿no? O sea, una sumisión, si querés, más inconsciente probablemente. O como ya directamente no piensa en el tema. Que es lo que le pasa a la mayoría de adultos, ¿no? Ponen la tele, fíjate, ponen la tele, lo que dice la tele, palabra santa, ya está, ni la dudan. Entonces, bueno, si quieren seguimos un poco. Esto también va un poco de la mano. Es el hecho de conectarte con personas de ideas afines. O sea, se refiere a hacer comunidad. Por ejemplo, si tenés hijos... Mirá qué interesante, por ejemplo, si sos más o menos libertario, o Bitcoin Casher, o ambas, obviamente, te juntás con personas afines, y si tenés hijos, es mucho más fácil hacer homeschooling, porque vos sabés que, siendo de la mano con lo anterior, ¿no? El hecho de hacer comunidad te sirve para este tipo de cosas. Es algo que hay que tener mucho en cuenta, pues vos pensás que es justamente lo que no quiere el Estado, como hablábamos en el anterior episodio, con el tema de los cuerpos intermedios y el hecho de quererte atomizar, ¿no? Porque te quieren solo contra la televisión. Esto va un poco contra eso, ¿no? O sea, recrear muchos de los cuerpos intermedios que hoy se perdieron, sobre todo en las ciudades. Tener una comunidad, ¿no? De algo que te interesa. O sea, si te interesa Bitcoin Cash, puedes sumarte a la comunidad de Bitcoin Cash Argentina, por ejemplo, hay encuentros. Después podrás llevarte mejor o peor con gente dentro de la comunidad, ¿no? Y juntarte más particularmente. Pero te mantenés dentro de un círculo de gente que piensa similar, y eso es positivo, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que andar? Viste, es como en el colegio, ¿no? Hay que llevar uno de cada color, todos vestidos igual. Es como, no, gracias, para eso está la televisión, ¿no? O sea, si la verdad que si quiero no juntarme con personas afines, prendo la televisión y después agarro TikTok. No es así. Uno al contrario quiere juntarse con personas afines, ¿no? Es como... Fíjate un poco cuántos amigos te quedaron, por ejemplo, del primario, ¿no? El primario, que es donde te obligaron a estar
la misma cantidad de horas viendo el mismo contenido con personas de tu misma edad, sentados en el mismo banco, con el mismo guardapolvo. ¿Cuántas personas de ese acto totalmente obligatorio que te hicieron hacer los conservás como amigos? Sí, sí, ¿Y cuáles probablemente conservás cero. luego por gustos en común, ¿me entendés? O sea, jamás, o sea, en tu vida es raro tener amigos de exactamente la misma edad que vos. Eh, o sea, podrás tener de una misma generación, ¿no? O sea, un rango de edades. Pero no necesariamente y que se vistan iguales encima, ¿viste? Claro, claro. Bueno, Es eso como de las tribus lo urbanas en decís un momento vos. se había puesto de moda, se vestían todos medio parecidos. Pero saliendo de saliendo de ahí, de esas cosas que uno después mira con pena en el pasado, verdad, a mí, por ejemplo, en mi caso personal es cero, creo que literalmente cero amigos de la primaria, y capaz que alguno de la secundaria, o sea, un par de la secundaria y ya está. El resto son gente que fui conociendo, buscando justamente por ideas afines o temas que me interesaban. Este, entonces ahí también se encuentra mucho y eso es algo que vos podés fomentar, o sea, no tenés que esperar a crecer, independizarte para poder hacer eso. A tu hijo le puedes dar la oportunidad de reunirse con gente afín a él desde una infancia y que pueda trazar amistades que le duren toda la vida desde joven. O sea, esto no es algo, digamos, que es imposible, sino que al contrario, era la norma y probablemente fue destruido mediante este sistema de amalgamar a todo el mundo, todos con todos, y entonces estás con gente que no te quiere. Así que bueno, está bueno esto de formar comunidad, especialmente también obviamente esos Bitcoin Cashers, esto está más que claro, ¿no? O sea, te tenés que juntar con otros Bitcoin Cashers por una cuestión de seguir fomentando el uso de la moneda. El otro, el siguiente es el hecho de responsabilizarte de tu propia salud. Eh, este es interesante. Esto no significa que no vayas a un especialista o sea, te quebraste el pie. No voy al traumatólogo. No, sí, al traumatólogo para que no trates de reubicarte vos el hueso si no lo sabes. Pero sí hay algunas cosas básicas que está bueno saberlas, ¿no? Eh, esto también hay un montón de contenido en internet que es útil, qué sé yo, saber hacer RCP, ponele, ¿no? Eh, o hacer un pequeño curso de primeros auxilios, hay cursos cortos, de 2 días, que están buenos, son útiles. Bueno, si tu hijo se atraganta, ¿me entendés? Le puedes hacer una maniobra para sacarle lo que se atragantó, o tu hermana, qué sé yo, o una persona se atraganta, sabes hacerlo. No tenés que andar llamando al médico de cabecera para que se atragante a tu hijo en el medio del restaurante. Lo cual está bueno saberlo, ¿no? Eso no significa que lo tengas que saber todo por defecto ya. Pero son cosas que son útiles. Sí, pero digamos, tener una idea básica, una noción de cómo funciona el cuerpo humano, cómo tratar heridas fundamentales, esto es algo que nuestros ancestros tenían que saber por una cuestión de supervivencia, ¿no? Obviamente por Sí. una cuestión de comodidad hoy en día ya no, y sobre todo si vivís en una ciudad estás más probablemente acostumbrado a decir, ok, llamo a emergencias en cualquier caso. Pero cualquiera te lo puede decir, los primeros cuidados o las primeras atenciones son fundamentales. E incluso, por ejemplo, si no es algo, digamos, que sea una emergencia, puede ser como tratar una fiebre, una tos, o una gripe, ¿no? Eh, este tipo de cosas, ¿no? Creo que se entiende. Sí. Es como no depender al 120% de lo que de otro. Bueno, el siguiente, Sí, aplica si el probablemente. siguiente aplica si tenés más de 40 probablemente. Sí. Si no O sos sea, creo millennial. que todos nosotros O sea, ya no. Sí. Si estás escuchando este podcast, probablemente no lo hagas, ¿no? Pero es apagar la televisión. no, Porque la ojo, verdad ojo, porque puedes ofender a la audiencia. no, pero lo que puede pasar es que mucha gente lo que le pasa es que en las casas, por ejemplo, si tenés 20 y tus padres tienen 40, probablemente siempre tienen la tele prendida de fondo, ¿no? Antes se tenía la radio, ahora ellos tienen la tele prendida de fondo. Pero está siempre la tele prendida, ¿me entendés? Viendo el noticiero o lo que sea, con el contador en rojo, como en el 2020. Sí, Pero que de tiene otros contador temas. de muertos. Sí, el contador de muertos en todos los canales al mismo tiempo, diciendo lo mismo. Eh, y bueno, esto es un poco eso, ¿no? O sea, tratar va con el hecho de buscar información un poco más independiente, objetiva, no depender. Aparte, la televisión es como...
O sea, vos, por ejemplo, en las redes sociales podés ver, por lo menos, no sé, en una aplicación los comentarios, ¿me entendés? En la mayoría de artículos. En la tele no, ¿qué comentarios? Si es baja, es pura bajada de línea. Sí, sí. O sea, Sobre no todo los hay, canales de digamos, un noticias, ¿no? input. No te estoy Sí, diciendo los de exactamente. comida, te estoy diciendo los de noticias. Sí, desde ya, sobre todo en ese tipo de cosas, o sea, uno... una cosa que noté, ¿no? Que, por ejemplo, los nuevos portales de noticias, esto es algo muy similar obviamente a lo que pasa en la tele, ¿no? En la tele te filtran mucho quién va. Y si por casualidad llegan a llamar a uno que va y dice una cosa que no debe decir, esa persona no vuelve a aparecer en ningún canal de noticias, Sí, nunca más. sí, Entonces sí. está como bastante bien regulado y entre ellos también se dan cuenta, ok, este dijo una burrada en este programa, o para mí, lo que para mí es una burrada, no lo llamo a otro programa de otro canal. Es como, digamos, algo que por alguna razón La real extraña, cámara de digamos. eco. Exactamente, es una echo chamber. Entonces, lo que empecé a notar, esto no obviamente en la televisión, sino en los portales de noticias, como decía al principio, es que ya no existe sección de comentarios. O sea, por ejemplo, los portales de noticias rápidas, ¿no? Que siempre terminan siendo, bueno, portales como por ejemplo Infobae, creo que no tienen sección de comentarios. O sea, no hay nadie que diga, ok, esto es una pavada, por ejemplo. O nadie que se sienta como, ok, Sí, es poner el a título, lo sumo. mm, bajada de línea y Sí, no, sí. no digo que La todo nueva lo que salga tendencia. en Infobae es falso, simplemente digo que no hay sección de comentarios, o sea, no hay un debate, un foro público en el cual se puedan debatir estas ideas, ¿no? No, a lo sumo tenés los comentarios de las redes sociales, si es que no los bloquean también. Siempre Claro, cuando vas a las noticias, los tweets de Infobae es tipo, qué boludez atómica le ponen abajo. Sí, pues siempre hay alguien diciendo, ¿qué es esto de que me estás hablando? claro, sí, Es sí. como, la nueva rara tendencia del alimento del futuro. Grillos a la provenzal. ¿Viste? Bueno, el siguiente. Este está bueno porque probablemente también vaya un poco con el anterior. Es el hecho de seguirte expresando. O sea, seguir expresando tu opinión y no conformarte. Eh, Esto es algo interesante. Hubo mucha gente, sobre todo durante la época 2020-2021, que fue recontra cancelada con estos temas. Eh, Obviamente ya saben a lo que nos referimos. Eh, y siguió hablando. Y bueno, terminaron teniendo, por ejemplo, solo un Substract y nada más, porque lo banearon de todos lados. Eh, Le pasó a un montón de personas. Y bueno, sí, siguen hablando, ¿no? O sea, es como. Es como el experimento. ¿Viste? Cuando todo el mundo tenía que usar barbijo. Si uno se sacaba el barbijo, eh, probablemente aparezca algún gritón, algún covidiano del otro lado, gritando que se lo ponga. Pero si son dos o tres, probablemente no diga nada. Porque, ¿no? Ya es como contagioso. Probablemente la gente se empieza a sacar el barbijo. Es como te mimetizás con el resto, ¿no? Y para mimetizarte tenés que ser por lo menos, tenés que ver dos o una cosa así. O sea, si hay un grupo, y bueno, un grupo de cinco, ¿no? Si dos se sacan ya es como, bueno, ok, algo está pasando. Si uno se saca lo pueden llegar a juzgar. Entonces, el hecho de cancelarte viene a hacer eso, ¿no? Viene a que te achiques. La cultura de cancelación y todo este tipo de cosas que está llenísimo hoy en día. Eh, y lo que queremos dar es un poco contra eso, ¿no? O sea, no hay que cancelarse, está mal. Está mal. ¿Desde cuándo? Sí, también esto apuntándolo un poco desde el contenido del programa, anímate también a hablar de la gente con BCH, o sea, sobre BCH, digo. Entonces, por ejemplo, no sé, entre tus amigos, seguí expresando o comentando acerca de BCH o seguí manifestándole a los negocios que te interesaría pagar con BCH. Esto también es un poco, ¿no? Lo que nosotros siempre hablamos de hecho, tenemos un par de episodios de cómo llevar, por ejemplo, BCH a tu comunidad. Una vez que vos ya formaste una comunidad, ya tenés un grupo de personas que piensan como vos o con ideas afines, que esto no necesariamente implica encerrarse en una cámara de eco como creen algunos. Esto simplemente significa, ok, haces comunidad con las personas que te tratan como vos querés ser tratado y que tratas a las personas como quieren ellos que las traten. Podés también tener un cierto nivel de influencia. Y con ese nivel de influencia puedes decir, ok, esta es una alternativa mejor a todo lo otro
que nos obligan a utilizar, ¿no? Esta es una forma más en la cual nosotros podemos ir haciendo una especie de contrarrevolución. Entonces está bastante interesante, ¿no? Tener estos espacios en los cuales se puede comunicar la tecnología, se puede insistir, ¿no? Y obviamente también para afuera, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, trata con personas que nunca oyeron hablar de BCH o que piensan que cripto es tipo las estafas piramidales y esas cosas que salen en la televisión y Binance y qué sé yo, y tasas de interés y NFTs y no sé qué cosa. Bueno, ahí uno puede saltar y decir, ok, no, pero vos alguna vez probaste usar las criptomonedas como dinero, alguna vez probaste, o sabías que se pueden pagar cosas hoy con Bitcoin Cash, por ejemplo. Entonces también es un poco como, ok, romper el esquema, ¿no? Ser un poco el que viene a picar el hielo, ¿no? Y liberar un poco esa zona, ¿no? Aunque sea a la gente le queda picando la idea. O sea, dentro de 2 años cuando lo vuelvo a pensar, decir, ok, esto sí es cierto, alguien me comentó una vez que esto se podía usar como dinero y no era simplemente una inversión o no sé qué carajo. Estas cosas, viste, que uno escucha en la tele o que ve en los medios mainstream, que tampoco es casualidad, ¿no? Que lo que los medios mainstream muestran de las cripto sea la parte de la timba. Sí, sí, total. Bueno, el siguiente es... son 2 puntos dentro de uno, pero que bueno, un poquito de la mano, ¿no? Primero es hacer más ejercicio. Y el segundo No, es... ¿en serio? ¿El ejercicio es bueno para tu salud? Pero no te activa el mTOR, que eso es malo. Como comer carne. Bueno, y reducir tu tiempo en redes sociales. Bueno, el reducir el tiempo en las redes sociales es como medio el ABC, ¿no? O sea, también es cierto que hay redes sociales peores que redes sociales, ¿no? Sí. O sea, y también depende de lo que seguís. Claro, exactamente. Pero depende bueno. mucho, o sea, puede ser una red social, puede ser una herramienta a tu favor, por ejemplo, si comunicas ideas o querés, digamos, masificar una información o demás. Pero las redes sociales están diseñadas no necesariamente para servirte a vos, sino para que interactúes más con esa red social. Entonces, por ejemplo, la estrategia de TikTok, ¿no? Es mostrarte un video tras de otro y liberar microdosis de dopamina constantemente antes de que vos veas el contenido. Entonces como que esa expectativa es como si vos te metías un caramelo en ese. Literalmente es como la respuesta medio parecida, es como es azúcar digital, entonces es adictiva. Lo más probable es que no puedas, incluso digamos con contenido que te guste, digamos, evitar generar algún tipo de adicción. Entonces no sé si TikTok es la red social que yo tendría en el celular. O sea, vos pensá, por ejemplo, qué te gustaría, si tenés hijos, pensá qué te gustaría que tuvieran los hijos en el celular. Y si no tenés hijos, pensá cómo te gustaría a tus hijos que se comportaran. O sea, y por ejemplo, si a tus hijos no le dejarías tener TikTok, bueno, vos no tengas TikTok, porque estarías siendo inconsistente en ese caso. Si por alguna razón consideras que es una red social que puede ser positiva, ok, justificalo, pero asegúrate, ¿no? O sea, pensalo en este ejemplo, ¿no? De si tus hijos estuvieran todo el día con esto, ¿no? ¿A vos te gustaría? Entonces es una forma también un poco de filtrar. Sí, el hecho de hacer Twitter, ejercicio es un poco... Sí. No, sí, bueno, sí. No, bueno, con el ejemplo de Twitter termino, si querés, que es Twitter apunta justamente a respuestas cortas, y el hecho de limitarte la cantidad de espacios que vos tenés para escribir una respuesta hace que la respuesta en general sea bastante más breve, concisa e incluso suena más agresiva. Entonces Twitter también la llaman la red social del odio, porque la gente suele pelearse mucho, o sea, y como vos podés decir algo que para vos suena bien, es una idea que está muy condensada, para el otro puede ser como una contestación corta y seca, ¿viste? Con una carga emocional muy alta, entonces puede despertar justamente una respuesta emocional. O cuántas veces uno en Twitter se peleó, incluso esto reconozco que me ha pasado, cuántas veces uno se peleó con gente que ni siquiera conoce por ideas que, digamos, o se pone a defender ideas en Twitter, ¿viste? Como le tengo que contestar a Panqueque y Melón, ¿viste? 247 que, no sé, Bitcoin Cash es Bcash y te pones a pelear esas pavadas, ¿viste? Como, ¿qué carajo? ¿Qué sabes quién es la persona atrás, ¿viste? Capaz que es un chabón que nada que ver, ¿viste? Como... Y lo que seguro es cierto es que muchas de estas personas en la vida real no se animarían a decir las cosas que dicen en internet, ¿no? Entonces vos fijate, ¿viste? Si la persona que seguís en la vida real la conocés y es medio consistente, ok, buenísimo. Pero si no, ¿viste? Es un poser, digamos. Es una persona que es tóxica la mayoría de las veces. Sí, total. Inclusive, bueno, yendo al siguiente, dentro de este mismo punto, el hecho de hacer más ejercicio también es un poco de salir de tu casa, ¿no? O sea, como salir de sí. Un ratito, todos los días.
El siguiente también va con el tema del podcast anterior, de la parte de la alimentación que hablábamos. Y es el hecho de comprar productos locales. No sé si es... Lo importante es que el producto sea local. En muchos lugares, no sé, en Estados Unidos esto de el producto sea local como que le suma puntos, ¿viste? Como que la gente Sí, tiene muy sí. esta cultura de, ok, lo local es mejor que lo de afuera. Esto es un poco también la falacia del proteccionismo, ¿no? Es como, ¿viste? Como si Sí, un yo creo producto es de que... Argentina, ¿viste? Pero vos vivís en Tierra del Sur y el producto es de... En Tierra del Sur, cualquier cosa, en Tierra del Fuego, en el sur. Y el producto es de La Quiaca, no sé qué tan local es, ¿viste? Como que no tenés mucho que ver con una persona que vive en un ambiente completamente distinto a vos. Más allá de que están en el mismo territorio nacional. Sí, yo creo que acá se refiere a comprar productos más naturales, menos procesados y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que no pongas la boca afuera del laboratorio esperando que te tiren la comida. Es un poquito eso, ¿no? Claro. O sea, que los Sí, esto... microplásticos no sean la base de tu alimentación. Antes de dar el No, pan, bueno, por ejemplo, ¿verdad? esto es algo que se ve muy claro. Por ejemplo, no sé, si vivís en el campo tenés acceso a un montón de productos de consumo diario y que probablemente vos puedas ir y ver el mismo lugar donde se obtienen. Por ejemplo, no sé, puedes ir al lugar donde compras los huevos y podés ver la granja avícola, ¿viste? Entonces ves cómo están los pollos, ves cómo comen las gallinas, etcétera. Entonces, conocés vos a la persona incluso que produce eso, y eso está bueno porque genera redes de confianza y evita, por ejemplo, que el día de mañana no se puedan adulterar el producto, bajar la calidad o lo que sea, porque justamente hay otro tipo de compromiso. O sea, yo no tengo ningún compromiso con estando en la ciudad con el dueño no sé, la granja que le vende al local de supermercado los huevos, por ejemplo. Entonces, es como que hay una red ahí que pueden pasar un montón de cosas y como a nadie le importa nada, como no hay una conexión humana, se pierde justamente. Lo cual no quiere decir que, obviamente, el comercio sea malo, ni que importar está mal, ni que consumir cosas de afuera está mal. Nosotros no somos proteccionistas y no estamos a favor del control de productos, ni estamos a favor de que obligar a la gente a consumir solo lo que pueden conseguir en sus 15 metros, en sus 15 cuadras a la redonda, por ejemplo, como quieren hacer algunos. Es como, no es eso, justamente, es todo lo contrario, es saber o tratar de tener conciencia de qué es lo que uno está consumiendo, ¿no? Y bueno, por ahí ir variando, qué sé yo. No o sea, a tus hijos no le compres galletitas Oreo para desayunar, por ejemplo. Sí, salvo que lo quieras hacer vegano. Salvo que claro, sí, o no sé. Este, o Fruit Loops, por ejemplo, qué sé yo. Claro. Como, no es. Eso es azúcar, directamente. Sí, es azúcar con colorante. Bueno, dice, boicotea Nestlé, salvo Nespresso. Nespresso vale, Nespresso se puede. Sí. PepsiCo, Unilever, Kraft, todas estas empresas. A ver, yo esto creo de que boicotear. Sí, o sea, sí, producen. A ver, vamos a decir una cosa. La realidad es que estas empresas multinacionales producen un montón de laburo, un montón de lugares, un montón de productos que son muy útiles y tienen, digamos, un rol en el mercado, lógicamente. Simplemente lo que decimos es. Muchas de estas empresas también están bastante entongadas con los estados. Sobre todo cuando son así tan. O sea, cuando sos una corporación tan grande, lo más probable es que lo hayas conseguido mediante hacer deals con jefes de estado, por ejemplo. O tratos especiales, o consiguiendo, por ejemplo, pasar regulaciones para que los competidores no puedan alcanzarte. Por ejemplo, los que más piden leyes antimonopolio, justamente son, en Estados Unidos, son, por ejemplo, empresas como Google, Apple, Microsoft, Facebook. O sea, es un chiste, parece, pero justamente porque las leyes antimonopolio de alguna manera lo que hacen es generar barreras de entrada al negocio, o sea, generan que los monopolios que existen actualmente se estanquen, o sea, quedan digamos como congelados en el tiempo y el proceso de mercado se detiene o se desacelera. Entonces eso lo que genera obviamente es un montón de dependencia de estas empresas y por lo tanto en muchos casos los productos que ofrecen pierden calidad y vos como usuario estás constantemente atrapado o dependiente de lo que ellos generan. Entonces, obviamente, si podés no utilizar productos, por ejemplo, no sé, que sean software privativo, como por ejemplo un sistema operativo de Microsoft, buenísimo, porque quitas dependencia de esa empresa en particular, ¿no? Hay un montón de empresas que se dedican a justamente no hacer esto. Y bueno, con estas empresas que menciona, pasa algo parecido, ¿no? O sea, si vos te necesitas, por ejemplo, hay gente que no puede tomar otra gaseosa que no sea la Coca-Cola. A mí me sorprende eso. ¿Por qué no puedes tomar otra gaseosa que no sea la Coca-Cola? sí, Pero es literal. verdad, pasa. O sea, todo el mundo conoce a alguien que no puede tomar otra gaseosa que no sea la Coca-Cola. Es como, le das Pepsi y se ofende.
Entonces, Sí, le das agua y dice, no. sí, sí, sí. No, Es no como, tiene gusto también. bueno, eso es justamente le crearon una dependencia de chico y una suerte de adicción, por así decirlo. Sí, es un adicto. Pues decirle que no tome Coca-Cola una semana. Empieza a temblar. Claro, claro. Sí. Y entonces pasa No, pero esto es sin azúcar, es más sana. No, peor es la que es sin azúcar, pero entendés saber qué tiene. Sí. Entonces, Pero viste que te dicen nada como, como es. Sí, más es la sana. cero, ¿viste? La etiqueta negra. Sí. Eh, o sea, también una de las cosas, de las ventajas que puede tener el hecho de comprar productos locales es que probablemente los puedas conseguir más fácil con BCH, pagando con Bitcoin Cash, que, eh, que no pagando con Bitcoin Cash, ¿no? Porque cuando son locales, en general, el dueño es más accesible. O sea, probablemente tenés más onda con la carnicería a la que vas que con el Codo. dueño de Nestlé, ¿me entendés? Claro. Claro. Este, O con la carnicería de supermercado. claro, sí. Te llevas mejor que con el CEO, claro, sí, totalmente. Entonces, bueno, eso también te facilita un poco el acceso a pagar con Bitcoin Cash, ¿no? Y no usar dinero fiat. Bueno, yo creo que hay un punto acá siguiente que no está en la lista, pero estaría bueno añadirlo, que veo que no está. Es el hecho justamente que mencionabas del tema del software libre, ¿no? Ujú. Tratar de reemplazar software privativo por software libre es algo que está bueno. Sabemos que hay un montón de programas que probablemente es muy difícil de reemplazar o no se pueden reemplazar. Por ejemplo, Adobe no está para Linux. Y bueno, si sos diseñador probablemente te sea mucho más difícil sin eso, ¿no? Ujú. Porque bueno, es lo que se usa. Pero, sin embargo, puedes usar, no sé, si quieres Windows para tu trabajo con Adobe, puedes tener la computadora particionada y después usar Ubuntu para el resto de cosas, por ejemplo. Y tratar de cada propia aplicación que utilizas reemplazarla, ¿no? Hay un montón. Por ejemplo, en el celular, en vez de usar la que te viene, Samsung, Internet o qué sé yo, usar Bromite, creo que se llama. Bajarte Fedroid, que es una Play Store de aplicaciones libres, y ahí tenés un montón de aplicaciones. Sí, esto aclaremos si tenés un celular que Android, tiene Android, sí. porque digamos que hacerlo ya con Apple es más difícil, con iOS o con iPadOS Sí. o lo que sea, Bueno, es mucho más difícil. Si tenés Apple, Por no lo decir que te diría imposible es, directamente. salí de ahí, amigo. Sobre todo si tenés celular de Apple. Salí de ahí. Sí, sí. Eh, Compartir tu experiencia para que la gente vea que se puede, porque yo todo Sí. lo que hice, o sea, todo el mundo lo que dice es que una vez que entraste a Apple no salís nunca más. Y yo creo que eso no es verdad. O sea, hay un montón de gente que por conveniencia se ha pasado de una plataforma a la otra, ¿no? Con mínimo costo, si se quiere. sí, yo la verdad que hace varios años, te diría, no sé, que será hace como 4 años, 3 años, una cosa así. Creo que más 4 que 3. Tenía iPhone. Usaba las aplicaciones de Apple. Tenía los AirPods, el Apple Watch y todo eso. Porque estaba bueno, porque la verdad que el sistema está bueno. Es como simple, lindo y listo. Es como súper sencilla la cosa. Y después, nada, fue como que dije, bueno, como que primero empecé con aplicaciones que me gustaría descargar que no las tenían. En general eran aplicaciones libres y todo este estilo, ¿no? Y era como que no está. Y además era como, yo en Apple tengo un único vendedor, o sea, un único vendedor que me vende iOS, ¿me entendés? En Android tenés decenas de empresas que te venden productos Android, o sea, tenés competencia, ¿me entendés? Tenés mejores productos, tenés mucha mejor calidad de precio y un montón de cosas. Entonces me cambié a Samsung. Que tampoco es la panacea, pero por lo menos, ¿no? Ya salís de Apple y... Si tenés un pie afuera, por lo menos. Exactamente, o sea, te es mucho más fácil que no. No es que estoy usando Grafeno OS, me gustaría, o alguna cosa así, o Lineage OS, qué sé yo. Pero bueno, probablemente lo haga en el próximo cambio de celular a futuro. Este todavía tira, así que... pero bueno, en la computadora también. La computadora usaba Windows. Empecé a usar Ubuntu hace también como 2 años. Uso 99,99% del tiempo uso Ubuntu. Pruébenlo por lo menos. Al principio, bueno,
tema de instalar aplicaciones, ese tipo de cosas, son una barrerita. Pero bueno, todos tenemos un Leo. Un Leo que nos ayuda. Y una vez que ya instalaste las aplicaciones que necesitas, ya está. Si no tenés YouTube, ya está, mucho más no hay que hacer. Sí, o sea, tenés internet, exactamente. claro. O sea, ahí podés aprender. O sea, ahí entra un poco el bueno. Empezá a valerte por vos mismo, viste, con las herramientas que tenés. Y en internet hay un montón de información. Y sí, podés ir y consultar ahí, básicamente. Sí, sí. Sí, bueno, me parecía interesante agregarlo. El siguiente. Bien, el tema siguiente Pasa. es, para mí es muy interesante. Lo voy a leer tal cual está. Y después voy a añadir mis propios comentarios. Dice: trabajar constantemente en la vida espiritual, meditar todos los días. Yo creo que esto es importante y que incluso no es como que en comunidades más, obviamente, filolibertarias o obviamente cripto, es como que esto mucho no se habla. Creo que vi una estadística una vez, no sé de dónde estaba la fuente, así que simplemente la estoy citando. Por favor, no me crean en esto, pero decía algo así como que el 50 y pico % de las personas que tenían Bitcoin, ¿no?, o que eran bitcoiners, eran ateos. Esto me había parecido muy interesante, ¿no? Porque justamente, y de hecho hay un montón de figuras muy prominentes en la comunidad que creo que son ateos. Entonces, es interesante. Porque vida espiritual no necesariamente, por ahí para muchos tiene que tener una relación con el ateísmo. Para mí la tiene. Y hoy en día, básicamente, ser un ateo es, para muchas personas, es ser visto como un zurdo. ¿Por qué? Y esto me lo dijo una persona que es atea y que no es zurda. Porque de alguna manera es como que estás negando la existencia de algo absoluto. Y es muy fácil para muchas personas desde el ateísmo justificar un relativismo moral que te empieza a justificar un montón de otras cosas, ¿no? No es una casualidad, por ejemplo, que los grandes pensadores del comunismo, por ejemplo, o del socialismo, hayan sido personas que eran ateos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente niegan la totalidad de lo absoluto y niegan la moralidad absoluta, ¿no? O dicen que es imposible. Obviamente esto no siempre es el caso. Hay un caso que creo que es Estefan Molineux, que creo que es ateo y que él desarrolla un sistema de moral absoluta sin en ningún momento apelar a Dios y apelar a lo racional, que se llama UPB, que obviamente si les interesa el tema los invito a que investiguen. Pero si por casualidad una persona es religiosa o por lo menos tiene una inclinación hacia lo espiritual, bueno, cultivar eso puede ser bastante sano para uno. Incluso dependiendo, ¿no?, la religión, obviamente si sos extremista islámico es más difícil que sea sano para vos, pero bueno, puede ser sano para vos si, por ejemplo, en Argentina la mayoría de las personas son cristianas, ¿no? Y el cristianismo ha tenido un impacto muy positivo a lo largo de la historia. Yo mismo soy cristiano, entonces para mí eso tiene mucho que ver con cómo me defino hoy en día y qué es lo que me impulsa, ¿no?, a hacer las cosas que hago hoy en día. No sé si a esto ya ambos querés agregarle algo. No. Me parece interesante. Porque si no, lo que pasa es que medio también te dejas como llevar por la corriente, ¿no? Tampoco se trata de como definirte en todo. Pero está bueno tener una idea, ¿no? O por lo menos decir, che, me parece positivo que la gente sea cristiana, que la gente no sea cristiana, por ejemplo. O me parece negativo. Sí. Pero bueno. Sí, yo creo que es un neto positivo. De hecho, el tema es, por ejemplo, cuando vos, por ejemplo, rechazás, ¿no?, la existencia de Dios, lo que ocurre muchas veces es, y esto es una frase de Chesterton, dice: cuando las personas dejan de creer en Dios, empiezan a creer en cualquier cosa. Y después una de las cosas que se ven en la historia es que cuando se quita a Dios del medio, aparece automáticamente el Estado. Es como que el Estado te saca a Dios, ¿viste? Y se pone como autoridad suprema. Entonces, la gente que no cree en Dios tiende a depender más de lo que le dicen o la autoridad del Estado, ¿no? Entonces, es mucho más difícil, por ejemplo, controlar una población que tiene una autoridad suprema que no sos vos, justamente, o que no puede ser nadie mortal. Entonces, ahí tenés una ventaja, ¿no?, para la sociedad por ejemplo, el cristianismo, la creencia en Dios, que es como ha ocurrido a lo largo de la historia. Sí, obviamente siempre, si vas a elegir una religión o una cosa así, tenés como que medio analizarla antes, ¿no? O sea, por ejemplo... No, por favor, eso es por descontado. Claro. O sea, no es si obviamente prefiero decir, lo que más me gusta... No se me cayó.
lo que más me gusta, bueno, agarro eso, es como me armo mi religión. O sea, justamente es lo que... No, tiene que ser un Sí, sistema sí. consistente, ¿viste? Coherente. No puede ser O algo, por ¿viste? ejemplo, hay peores y mejores, ¿no? O sea, para mí es mejor el budismo que el satanismo. ¿Me entendés? Claro, hay como una jerarquía de cuáles considero que son mejores para la humanidad y cuáles son peores. Este, pero bueno, pasando al próximo, es el hecho de reducir plataformas como Google y Meta. O sea, son sanguijuelas de datos y probablemente sepa más de vos de lo que realmente sabes vos mismo. Eh, bueno, esta también es interesante. Google también hace, no sé, 6 años capaz que no la uso. Eh, por lo menos Google para buscar cosas en internet, ¿no? El explorador. Ahí puede ser fácil, usás DuckDuckGo, O usar SearchX. cualquier otra cosa, literalmente. Sí, cualquier otra cosa literalmente que no sea Google. No, bueno, Y igual, bueno. no sé, Bing tampoco recomendaría, que es No, bueno, es Microsoft. de Microsoft. Sí. No recomendaría tampoco, no sé, Yahoo para búsqueda, Sí, sí. Yandex. Saliendo de eso, Sí, sí. después es como... Mucho peor hay bastante TikTokear. variedad. Viste que Sí, el otro día le contaba a Leo que esto es tremendo, yo no sabía. salió la otra vez, la otra vez, ahora sí hace varios meses. Lo había visto en canal de YouTube de la Deutsche Welle. Capaz que si pones TikTok en el buscador te aparece. Dentro del canal de YouTube de DW español. Contaban que, creo que era algo así, no me acuerdo exactamente el número, pero era como el 60% de los jóvenes en Estados Unidos ya no buscan en Google. O sea, como que lo que está diciendo es como que la tendencia de los jóvenes ahora no es buscar en Google cuando querés investigar algo, sino buscarlo en TikTok. O sea, ¿me entendés? En vez de buscar, no sé, quién fue el primer hombre en llegar a la luna, ponele que no lo sabes, ¿no? Bueno, lo buscas en TikTok, los chicos lo buscan en TikTok, ¿me entendés? En vez de en Google. Por eso Google ahora te quiere poner videos arriba, ¿viste? Cada vez te aparecen más arriba los videos. Vos buscas algo y te tira un video arriba. Es justamente por eso. No, es tremendo, pero es una tendencia, por ejemplo, que está pasando. O sea, esa, por ejemplo, no es una alternativa. Es mejor que busques, no sé, DuckDuckGo, ¿me entiendes? Sí, y si no buscan una enciclopedia, ¿viste? Capaz que descubrís algo interesante. Una enciclopedia de papel me refiero. Hay gente que todavía tiene las enciclopedias en las casas que son excelentes algunas. Y muchas se mantienen muy actualizadas. Obviamente no tenés la información de recién, de ayer. 2023. Pero bueno, te dice, ¿viste? Claro. Habría, ¿viste? Encontraba Yugoslavia, ¿viste? Se quedaba, ¿viste? La sí. URSS. Parece, ¿viste? Como País el de capítulo Europa de del Los Simpsons. Este, ¿viste? Como... El capítulo de Los Simpsons, ¿viste? El del señor Burns, que se entera que la URSS desapareció. Sí. No, y que también ¿cómo es? El reino de Prusia creo que también había caído. Sí. Estaba en shock, ¿viste? Que solo lee la enciclopedia que le regaló el abuelo. Sí. Bueno. Obviamente, o sea, Google y Meta, que hoy es Facebook, te viven robando datos, ¿no? Es clavado. Otra, por ejemplo, dice, invertir tu dinero en autosuficiencia, o sea, tierras, etcétera. Dice, no pongas tu confianza en grandes bancos, siempre tener dinero en efectivo a mano o BCH. Este también va un poco por el techo de no depender. No es que estamos diciendo que todos tienen que tener su terreno del mismo tamaño y todos tener vacas y bla, ¿viste? Pero está bueno si tenés tu autosuficiencia. O sea, si tenés cierto nivel de no dependencia en algunas cosas. Eso también lo mencionamos en el podcast anterior. Si querés lo repetimos por las dudas. Pero no es que estamos en contra de la especialización. Claramente no, la especialización es buena. La división de trabajo es buena. Pero hoy en día parece que quieren que lo único que consumas es aceite, ¿me entendés? Cosas así. Y eso viene de laboratorio hiperespecializado, ¿viste? O por ejemplo, solamente comas carne de laboratorio. Que sí, es tan especializado que como que si solamente comes eso, ¿me entendés? Como estás absolutamente dependiente de alguien al mismo tiempo. Aunque pueda parecer competencia y todo lo que quieras. Está bueno tener cierto nivel de autosuficiencia. Bueno, el siguiente es
Y este lo modificamos un poco. Dice, deshacerte de los grandes bancos y empezar a usar, por ejemplo, en lugar de dinero fiat, usar BCH. En vez de usar Sí, plazo fijo o ese tipo de cajas de ahorro, ese tipo de cosas, usar DeFi, ¿no? sí. Cada vez hay más Y cosas los sobre diferentes BCH DeFi. Sí. protocolos, claro, exactamente, los diferentes protocolos que van saliendo, ¿no? Como por ejemplo AnyHedge, ¿no? Que es solamente uno y probablemente en los próximos meses, si sale bien la actualización de Cash Tokens y se empiezan a implementar cada vez más cosas, encuentres un montón de proyectos de DeFi encima de Bitcoin Cash, ¿no? Y esto obviamente al inicio va a funcionar mayormente de manera especulativa, ¿no? No te recomendamos que salgas a poner todo tu dinero en un protocolo recién salido de nada, pero sí lo que podemos considerar es, ok, esto en el futuro, ¿no? A largo plazo, va a ser el reemplazo, ¿no? De los instrumentos de inversión que tenemos hoy en día, ¿no? Y van a ser mucho más directos, porque yo, por ejemplo, puedo, no sé, comprar un activo que equivale a una acción, por ejemplo, de una empresa que a mí me interesa, y no necesariamente estar dependiendo de un broker que me autorice el banco, que me pongan un límite, que me digan cuántas acciones puedo tener, que si no soy el accionista mayoritario y alguien las compra, tengo que vender todas mis acciones. O sea, es como, no, ¿viste? Es como, hay realmente una forma mejor de solucionar las cosas y justamente, aparte de la funcionalidad de dinero que ya tiene BCH, ya puede ser utilizada como dinero, ahora vas a pasar a tener cada vez menos dependencia de intermediarios porque vas a tener más protocolos que funcionan de forma descentralizada. Que esta es la idea un poco, ¿no? Reemplazar al intermediario cada vez en más cosas. Obviamente hay una escala para esto, hay un límite, ¿no? No sabemos exactamente hasta qué punto son necesarios o no los intermediarios, pero desintermediar, por ejemplo, en el dinero es fundamental. Sabemos que funciona, sabemos que se puede hacer. El tema es que probablemente después, el día de mañana, el mercado vaya solucionando, viste, el tema de, ok, para estas cosas sí conviene tener intermediarios, para estas cosas no. O el usuario lo puede decir. Es como, va a ser completamente libre. Ahora, eso no existe porque está todo regulado, está todo extremadamente fijado y vos no tenés ningún qué decir en el tema. Es como que te gusta o no, viste. Hoy querés invertir y es prácticamente imposible. O sea, tenés que entrar en una sociedad de bolsa, tenés que tener un broker, tenés que blanquear absolutamente todo, tenés que pagar los impuestos, viste, si ganas plata es ganancia extraordinaria, entonces te cobra más impuestos, pero si perdés plata, tu pérdida es como, ok, no, esto no va a dejar de ocurrir. Imagínate cuando todo el mundo, ¿no? Haya sido educado por sus padres, con independencia financiera, con conocimientos financieros, por ejemplo, y te abras a un mercado de inversión que puede ser literalmente todas las personas del mundo. Entonces, hoy en día invierten personas especializadas, pero el día de mañana se puede abrir la posibilidad de invertir para cualquiera. Es como, es tremendo esto. O sea, si uno realmente lo piensa, te estás abriendo a literalmente cualquier persona del mundo. Bueno, el siguiente es apoyar a científicos y periodistas imparciales. Ellos lo necesitan. Este también es interesante. Tenés, por ejemplo, ¿cómo es? Stephen Kirk. Parece que es el Substack que estuvo con el tema del 2020-2021. Y bueno, por ejemplo, él es un científico imparcial, que vale la pena. Piensen que él pasó de ser, por ejemplo, si no me equivoco, era como el médico de cabecera de la fundación Bill y Melinda Gates, a pasar a ser desterrado por todo lo que pasó, y él inclusive, en un principio le había dado inyecciones a su familia, y bueno, después se arrepintió y empezó a investigar, se dio cuenta de todo lo que no te dicen, y bueno, fue totalmente cancelado. Él y muchos más, por ejemplo, Robert Malone también fue súper cancelado, en Twitter está cancelado. Si no me equivoco, inclusive el podcast de Joe Rogan en Spotify, parece que lo habían sacado, que el que estuvo con Robert Malone. Robert Malone es el creador de las vacunas ARM mensajero. Fue también súper cancelado. Esa es gente que es interesante, ¿no? O por ejemplo, periodistas, tenés se me fue el nombre, el de Wikileaks. Sí, Julian Assange. Julian Assange, por ejemplo. Me acabo de dar También. cuenta que dijiste la palabra con B corta y vamos a tener que censurar esa parte, probablemente. Ah, sí, me equivoqué. Sí.
No, no pasa nada, no pasa nada. Por ejemplo, Julian Assange también, periodista imparcial, que vale totalmente la pena apoyar, ¿no? Bueno, yendo al siguiente, el último, tenemos dejar de usar la máscara, empezar a sonreír un poquito más, que las vibraciones positivas son contagiosas. Eso lo dice ahí, no es mi frase. Sí, no, está bien. No sería una frase que yo diría, pero si bueno. no sonaba un poco, las vibraciones positivas son contagiosas. Sí. Era una desilusión tenía el chabón cuando lo decía, ¿viste? No se le contagiaron, ¿viste? No se te contagia. Básicamente, si vos tenés contacto humano legítimo o real, pasás más tiempo con tu familia, estás con gente que te quiere, te respeta, tenés autonomía y control sobre las cosas que pasan en tu vida, vas a estar mucho mejor, definitivamente. Y eso lo puedes contagiar a otras personas. Obviamente esto no es un podcast de autoayuda, ni queremos decirle a la gente cómo tiene que vivir, eso es para cada uno de ellos para decidir, para cada uno de ustedes que nos escuchan. Pero sí, digamos, tenemos ideas sobre cómo podemos mejorar un poco la situación en la cual estamos actualmente. Entonces, obviamente, vamos a seguir enfocados en BCH como una herramienta para ser utilizada en el día a día, pero no podemos dejar de obviar que todas estas cosas son necesarias para una mejoría social de alguna manera, ¿no? Un poco para desintoxicarnos de todas las cosas que vinieron pasando, ¿no? Y de todas las implicaciones que tuvieron la introducción de ideas peligrosas en el siglo XIX, principio del siglo XX, que hasta el día de hoy nos permean, ¿no? De alguna manera. Que nosotros pensamos, ok, nosotros nos salvamos, ¿no? No fuimos un país comunista, pero no sé, qué sé yo, cuántas de esas ideas hoy en día no son parte del pensar común de la sociedad, y nosotros tenemos que de alguna manera poner en debate esto, porque no deja de ser en el fondo una cuestión ética, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con la moral y cómo nos conducimos entre las personas, más allá de que tengamos BCH o no BCH. Es como, esto es importante igual, o sea, depende también de... O sea, poder usar BCH también depende de tener una sociedad en la cual exista, o sea, que exista una sociedad en la cual se puede utilizar. Si el día de mañana la humanidad desaparece, que exista BCH es muy relevante, ¿no? Así que bueno, la verdad que ese fue el último punto. Esperemos que les haya interesado y gustado este podcast. Si no nos equivocamos, este es el segundo podcast de este año hermoso 2023. Sí. Lo estamos grabando antes, así que no sabemos si va a ser hermoso, pero no. Igualmente esperamos que sí, creemos que sí, va a ser hermoso. Y de hecho, a partir del próximo probablemente volvamos un poco más con los temas tradicionales de Bitcoin Cash. Sí, o no, déjenos en los comentarios a ver qué les parece. Si quieren que saquemos más temas de este estilo, o si les parece mejor que volvamos a las bases. Obviamente la caja de comentarios está abierta, nos pueden escribir por cualquiera de los medios en los cuales nos pueden encontrar, que son YouTube, Odyssey, Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor. Perfecto. 10 de 10. Y nos pueden seguir en Telegram, en Twitter y en Memo.cash, que es la red social de Bitcoin Cash. Muy bien. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado y nos vemos el viernes que viene. Chau. Hasta pronto.